Don José. Usted sabe, Fernando, que viendo la historia de Libia y la de Afganistán y la de Irak, Y la de Siria. uno se pone a pensar cómo las inteligencias, las llamadas inteligencias del mundo, no se dan cuenta de las cosas que están ocurriendo en esos países. Libia no tenía la característica para ser un Estado. Eso lo inventaron los italianos. Afganistán, Menos. y menos creer que va a ser una democracia. ¿Ok? Siria, Irak, porque los problemas que hay de división Étnica. étnica son terribles y además hay luchas ancestrales. Bueno, es lo mismo que se hace en el África Que no subsahariana. piensan como nosotros. Entonces nosotros queremos definir la forma como ellos son en la teoría de nosotros. Como, digamos, nosotros no, pues nosotros, los nuevos conquistadores. Pues, ¿qué ha pasado? Fracaso absoluto. Libia es un fracaso absoluto. Afganistán es un fracaso absoluto. Irak, Siria es un fracaso absoluto. Y eso ha puesto presión Digo, a Europa. Y si aceleras mucho, lo de Túnez e Egipto tampoco es que fueron Sí, las sí. grandes soluciones. Y América, los Estados Unidos se han quedado sin políticas frente a América Latina. Políticas. Trump, su única política con América Latina era hablar mal de nosotros Y poner un muro. y poner muros. Hoy, por ejemplo, el diario El País saca, pues cuando le dijo al señor Trump al ejército que iba a mandar 250.000 de soldados a la frontera con México. Pues, obviamente los generales se le opusieron, dijeron que eso era un absurdo, y esa era la política de Estados Unidos hacia América Latina, es decir, el muro, y hacer como los romanos, y aquí el muro de Adriano, hasta aquí llegamos los inteligentes y de ahí en adelante son los bárbaros, y así no fue. Entonces siempre uno debe, por eso es que usted no puede dejar que las inteligencias militares gobiernen el mundo, porque no entienden la dinámica política compleja Compleja. que hay en las regiones y esto de Haití. Ojalá hoy en la reunión que el presidente Cortizo va a tener con el presidente de la República Dominicana y el de Costa Rica, y le damos la bienvenida a nombre de este colectivo a ambos presidentes y deseamos que esa reunión sea exitosa en la consolidación de un camino, el camino de la lucha multilateral para enfrentar los grandes retos que nos tiene el mundo, sobre todo porque Panamá entiende con mucha más claridad esto de ser un país multilateral. Nosotros tenemos mucha más experiencia, por lo que vemos aquí. Pues. Sí. Bien. Hablemos de COVID, pero antes de ello les comunico que en el día de hoy está planeada una marcha hacia la Plaza 5 de Mayo, a la protesta. Esta es una marcha convocada por múltiples organizaciones con múltiples... Que hay dos protestas realmente. Suntra convoca una que sale a las 4 de la tarde de la Plaza Porras y otra que es en la Plaza 5 de Mayo. Es decir, no sé cómo van a hacer para converger Pero va a haber... patronal y va a haber obreros en el una mismo gama lugar. de protestas. Recuerde siempre que cuando usted mira una manifestación es lo que sus consignas digan. Usted puede sacar ahí, sin duda alguna, y estará el problema de las reformas electorales, estará el problema de la Caja del Seguro Social, el problema de los salarios, el problema del desempleo, el problema de la corrupción. Todos los problemas van a estar ahí. Prestemos la atención a lo que va a ocurrir en la tarde de hoy. El presidente Cortizo, por su parte, emitió un comunicado diciendo que objeta parcialmente, veta parcialmente la reforma. No conocemos cuáles son los artículos vetados, y los conoceremos y ya le haremos un resumen de todo lo que tenemos sobre este tema. Esto devuelve el proyecto a la Asamblea Nacional sobre los temas vetados. No puede abrirlo sobre otros temas. Esto es una ley ya aprobada, tiene que ser ver los temas vetados, por eso la importancia de que cómo coinciden los temas vetados con el interés de otros grupos, y veremos, este es un proceso en desarrollo. Recuerde que la Asamblea formalmente termina su periodo de sesiones el 31 de octubre y ayer, en la sesión de ayer, aprobaron la ratificación de la magistrada Yadira Shen, con G, termina con G, y de María Cristina Shen, que termina sin G. Sin G. Son Shen y Shen. Shen. No sé cómo se pronuncia, pero la diferencia Es una G. es una G, al final. Que generalmente esa G se la puso alguien
cuando vino algún antecesor de ellos y se la puso en admiración. Y eso fue lo que entendían y lo ponían. Y nombraron a Ariadne García y a Salvador Domínguez como suplentes en la Asamblea, en la Corte. Esto hace que por primera vez Panamá tenga una Corte Suprema de Justicia donde 5 mujeres harán la mayoría contra 4. Entonces, usted espera cambios en la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de enero. Del 2 de enero. Del 2 de enero, porque el 1 es día feriado. Oye, algo importante, atención, porque mañana, hoy se va a anunciar y a partir del viernes la gasolina de 95 va a subir 18 centavos el galón. Mire usted eso. La de 91, 18 centavos y el diésel 19 centavos el galón. Así que pues haga como pueda y llene su tanque porque pues este aumento considerable. Sí. Habrá como pueda, porque a mí me llama la atención algunas veces. La gente dice, bueno, ¿por qué la gente no compra por quincena y por qué tiene que comprar todos los días? Bueno, porque sus ingresos son diarios. Hay gente que trabaja para el día y no tiene para comprar. Yo he ido a Boma donde una persona dice, deme $5 con 15 centavos. ¿Te has visto eso? ¿Sí? Porque eso es lo que tiene. Entonces no es que él no quiera hacerlo, él le gustaría, o a ella le gustaría comprar por 15 días, 20 días, tener su... Pero hay gente, mucha gente, mayoritariamente compra del día y fiado. Y fiado. Y entonces compra a precio más alto. Porque el que da fiado toma un riesgo. Y porque él tiene que comprar el contado. Claro. Entonces, todas esas cosas pasan en este sistema que tenemos que prestarle atención. Volvamos al COVID-19. Ayer el MINSA nos informó que el RT estaba en 0,91% con un margen de error de 2,5% más o menos 5%. Si usted le suma hacia arriba, estamos por debajo. Si se moviera todo, o sea, de 2,5 el absoluto, que es 5%, quedaría en 96%, estaríamos por debajo de 1. Si se mueve todo hacia abajo, que son las opciones, quedaríamos en 0,86. Bajo cualquier circunstancia, el índice está por debajo de 0. Sí. Y nosotros no tenemos forma porque estos son cálculos que se hacen con varios parámetros. Este es el número oficial, ese es el que usamos nosotros. La positividad bajó a 2,8, recuerde que subió a 4,2. 2,8, por ahí que se debe mantener. Pero después que estemos por debajo de 5, el porciento, estamos bajo el control del virus. Estamos moviéndonos en una zona no de confort, una zona de cierto nivel de seguridad. Los casos activos bajaron a 2.256 y como consecuencia los casos en UCI bajaron a 41 y los casos en salas bajaron a 169. Los muertos... 159. 159, perdón. Yo di 169. No, 159. 159. Bueno, la corrección, porque la gente está pendiente de todos los números. Yo cada vez que digo una cifra aquí a más, me escribe alguien para decirme que el número está mal, que la curva tiene un defecto, en fin. Lo que nos interesa a nosotros es que usted esté informado, que hay una mecánica para hacer los cálculos. 3% son los 3 son los fallecidos en el día de ayer, uno que viene de recuento. Recuerde que algunas personas, alguien me preguntaba por qué hay muertos que vienen y se dice, bueno, se une a uno que estaban en fecha anterior. Lo que pasa es que cuando usted muere en casa o muere en una otra forma, hay que hacer un protocolo. Sí, la autopsia. Entonces usted no puede determinar, porque aquí el protocolo indica que murió por COVID, porque COVID. Entonces, esto tiene un espacio. Nosotros lo que hacemos es reportar la cantidad el día, independientemente que 1 o 2 o 3, lo que sea, vengan de otros días, porque no sabemos los días, no podemos ubicarlo en la curva, entonces lo ponemos al día. Lo que no es omitimos ninguno. Nosotros usamos los números del MINSA. Todas las curvas nuestras, que no se las vamos a presentar hoy, pero las curvas nuestras indican que nosotros tenemos el virus bajo control. Bajo control, no es que está eliminado, tenemos la pandemia se encuentra en muchos casos a la baja, y en términos generales, nuestros números reflejan una condición excelente en el manejo de la pandemia en las últimas 12 semanas. Le hablaba de Rusia, compare lo que hizo Rusia, no quería cerrar, no tomó ninguna medida. Bueno, ahora mire lo que tomaron, 60 años sin vacunar, 4 meses encerrados. Eso es duro. Duro. Porque 14 días, yo tuve 14 días. Bueno, por mí él lo está haciendo porque está empezando el frío y los rusos la verdad es que en esta época se encierran, tengo o no tengo vacunados. Es decir,
Pero 14, no, y va a suspender el gobierno desde la última semana de octubre hasta la primera semana de noviembre, y el 30% de la fuerza laboral trabajará por teletrabajo. Lo que no quería hacer, aquí está. Es un país con vacunas. Sí. Cuando usted tiene, entonces, pero usted lo ve por ahí, rodeado de enfrentarse a la Unión Europea, qué sé yo. Bien. Nosotros en eso tenemos que ver lo que hemos hecho bien. Y la vacunación continúa. Hemos avanzado enormemente, 12 años en adelante, tenemos más de 78% de vacunados. Estamos bien, tenemos vacunas, llegaron más vacunas a Panamá, ha recibido más de 7,5 millones de vacunas. Tenemos un buen ritmo de vacunación, y ese ritmo de vacunación más el control en algunas medidas de mitigación, el uso de la mascarilla, la distancia, el hábito de los panameños y particularmente de los niños y los muchachos. Los muchachos cuando se toman unos tragos ya todo el mundo quiere quitarse, no solamente la mascarilla. ¿Sí o no, Fernando? Sí. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Hombre. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Si usted va a tomar, no tiene por qué emborracharse. Hay que tomar si usted quiere tomar, pues no necesariamente para divertirse hay que tomar. Ni para ser alguien hay que fumar. Bien. La reunión que se ha dado, alguien me está preguntando que si yo sé del contenido del veto. Bueno, no sé. Todavía no. Si usted no lo sabe, tampoco lo sé yo. Nosotros vivimos de la información que recibimos o nos mandan. Tengo, sí, porque me lo mandaron del Tribunal Electoral, el proyecto cual fue aprobado. Las 75 páginas. 75 páginas. Lo que no tengo es el veto del presidente, en qué área se dio. Entonces nosotros, cuando tan pronto lo tengamos, le prepararemos un análisis sobre el mismo. Recuerdo que hay puntos esenciales de este veto. Pero este es un proceso que tiene tiempo. Yo no me apresuro, porque para mí lo más importante es ver los temas de importancia en el mundo. Porque, ¿qué es lo importante para el panameño hoy? Esto que acaba de decir Fernando. La gasolina sube 18 centavos el galón. Todas. Eso pone presión sobre el costo del transporte público. Aunque no lo vea usted en la tarifa, el que maneja un bus, el que maneja un taxi, que está trabajando, el que maneja un camión, sabe ya lo que eso cuesta. Si usted va a una bus de Chitré a Panamá, el costo de esto es enorme. Y no se refleja inmediatamente, eso que se refleja es en los ingresos del dueño del transporte. Pero además de eso, le explicábamos el problema del costo de los alimentos. Ya usted lo nota. Y además el costo de las medicinas. Pero en el caso de las medicinas es más especulación de las farmacéuticas internacionales. Hay que entender cómo es que se maneja esto. Porque mucha gente le echa la culpa a la farmacia. La farmacia, usted se fija, una farmacia cuando usted va, le dicen 20% de descuento si usted es jubilado. ¿Qué hacen? Los jubilados son los que más van a comprar medicina. Claro. Así que los otros están pagando 20% más. Es correcto. Entonces, aquí hay que entender esa dinámica, ¿no? Y la gente que maneja la farmacia deberá dar unas explicaciones sobre todas estas cosas para que la ciudadanía, entre más informada esté. Por eso yo le hablaba ayer al ministro de Desarrollo Agropecuario. No solamente eso, sino que publicara los costos de producción y el precio que le pagan al productor. Galón. No el que paga el consumidor en el súper pequeño o grande o en el mercado sino el que le pagan al productor. Yo insisto, es el precio de subida por galón. Al final se vende por galones en el mundo entero y el precio. No, y aquí también. Sí. Nadie dice deme 10 litros. Sí. Aquí dice deme 2 galones. O compren $5. Ponme $5 o llénalo. Pero normalmente usted escucha ni siquiera litros, ni galón. Ni galón, sí. Tengo $10 y cuando usted ve, ya se acabó. No subió nada. Bien. Entonces, esto es importante. Igual que es importante el empleo. Por eso yo le digo que... Y esto es un freno al empleo. Claro, toda inflación. Todo lo que provoque inflación, claro, conlleva una disminución. Y con la pandemia, las empresas se han acostumbrado a trabajar con menos gente.
Entonces nosotros tenemos que buscar generación de trabajo en las áreas donde más empleo generan. ¿Cuáles son esas áreas? Construcción es una de ellas. Reparación de infraestructura es otra de ellas. Turismo es otra de ellas. ¿Por qué? Porque el turismo mueve toda una maquinaria, desde lo que producen artesanía. Cada cama tiene 4 empleos detrás. Sí. Cada cama de hotel. Pero además, mire todo lo que se genera y se mueve en las ondas, en el interior, que todo eso está parado. Los ingresos, por ejemplo, de una provincia como Los Santos y Herrera, se acumulaban en las familias que no tienen trabajo formal, en las épocas de carnavales, en las épocas de fiestas de ferias y de patronales. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Al no existir, el ingreso líquido ha bajado. Totalmente. Entonces, se ha creado una situación muy seria. Además de eso, los hombres y mujeres que se mueven en el espectáculo están sin ingresos o muy limitados. Entonces, estas son las cosas que tenemos que mirar, Fernando, porque si no atacamos el empleo, para mí es un problema muy grave esto, y creo que tenemos toda la perspectiva. Lo que tenemos que buscar un mecanismo de encuentro, pero en realidad lo que estamos fomentando es el desencuentro con la sociedad. Así es. Bueno, así es.